Buenas tardes. Vamos a la reflexión de hoy. Vamos a hablar de una fe sana. Y hay algo muy interesante que Jesús dijo en Mateo 18, versículo 3. Él dijo que debemos hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Sabemos que un niño, para que él pueda tener una vida luego sin complejos, donde tenga una mente sana y un sentido de la aceptación bien formado, fuerte, eso va a depender del amor de los padres. Un amor que los padres deben ejercer a pesar de los fracasos del niño. Y en medio de los fracasos del niño, los padres tienen que estar animándolo a que lo va a conseguir, ¿verdad? Así se forma el carácter saludable de un niño, o eso, entre otras cosas, también es lo que ayuda a formarlo. Ahora, la mayoría de los adultos, cuando crecemos, basamos nuestra aceptación y autoestima no en el amor y aceptación de nuestro Padre Celestial, sino en nuestra capacidad de tener éxito en las distintas áreas de nuestra vida. Nos sentimos bien o mal dependiendo de nuestros logros. Lo conseguí, pues soy feliz, qué bien se me ve, pero si no lo consigues, entonces lo pasas mal. Lo basamos todo en nuestros logros, no en los logros de Jesús en nuestro favor o a nuestro favor. Esto sería lograr la justicia, lograr nuestra paz, la aceptación en base a lo que nosotros podemos hacer y lograr. Ahora debemos aprender que Dios es un Padre amoroso y que entiende que sus hijos caerán ocasionalmente cuando aprendan a caminar en la fe. Si lo intentamos y fallamos, Dios todavía nos ama y nos acepta. Debemos estar muy seguros de esto, mis hermanos. Pero si nos venimos abajo, Dios no se agrada de nosotros, porque Él espera que usemos la gracia que se nos ha dado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El hombre de fe puede caer, pero no se rinde, nunca se rinde. Sabe incluso que cuando cae, el Padre Celestial, nuestro buen Dios, nos ama y nos acepta. El Salmo 37, versículo 24, dice que aunque el justo caiga, no será derribado del todo, porque el Señor lo sostiene con su mano. Al igual que el niño aprende a caminar y su aceptación y autoestima se deriva de la relación amorosa que tiene con sus padres, los adultos también, los cristianos, debemos aprender a caminar y tener clara la aceptación de Dios, tal y como somos, tal y como Él nos ha creado. Nuestra autoestima debe ser alta porque sabemos que Él nos ama, que Él no nos da la espalda cuando le fallamos, al revés. El amor de Dios por nosotros no fluctúa con nuestros éxitos y fracasos. Efesios 1, versículo 6 dice: nos ha hecho aceptos en el amado. Punto. Hemos sido aceptados en Jesús.
Eso no dependerá ahora de qué es lo que nosotros erremos, sino de cuántas veces nos levantamos y nos volvemos a Dios. Él está esperando que volvamos nuestro corazón totalmente a Él. ¿Cuántas veces limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas por miedo a gustarle a otros o a nosotros mismos? ¿Verdad? Por miedo a no lograrlo. Los conceptos que aplicamos a nuestro valor tienen mucho que ver con las limitaciones que nos imponemos. El miedo al fracaso y sus efectos son paralizantes. Nos paralizan poderosamente y nos restringen a la hora de actuar o a la hora de desear lograr algo. Algunas personas sufren mucho con su propia imagen y no van a hacer cosas de fe para evitar perder esa imagen. Evitarán situaciones a las que enfrentarse que sean o tengan riesgo, ¿verdad? Y sean puertas de posible fracaso. Y el fracaso lo único que engendra es miedo a más fracasos. Por eso muchos de nosotros, en vez de estar mirando de hacer cosas, propósitos en nuestra vida, nos paramos y nos frenamos. Jesús lo dijo de esta manera, dijo, al que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Y eso se aplica también aquí, al que tiene éxito, pues buscará o será impulsado a cosas mayores para más éxito. El que tiene fracaso se quedará retargado, ¿verdad? Evitando otros fracasos. Aún la valentía que tenía se le quitará porque no querrá hacer frente a otros momentos como ese. La verdad, mis hermanos, que cuando perdemos la valentía para ir adelante en la fe, dejamos de crecer y dejamos de obrar. Mateo 11, versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Cuando perdemos la valentía de la fe y nos acomodamos, entramos en la etapa de la justificación. Una justificación que se queda quieta para no exponerse. Por ejemplo, los espías a las puertas de Canaán estaban ya para ir y conquistar la tierra prometida. Sin embargo, esos espías comienzan a justificarse de que no pueden hacer esa gran proeza, porque si no van a salir derrotados y van a fracasar. Sus razones, ¿cuáles eran? Hay gigantes, o ellos por lo menos los veían como gigantes. Esa había sido su experiencia, y conforme a su experiencia es que ellos hacen entonces su teología, y su experiencia, lo que ellos vieron, tuvo más peso que la fe. La iglesia de hoy es el producto también de algo parecido. Limitamos a Dios lo que Él puede hacer en nuestros días y no aplicamos en muchas ocasiones la fe, porque nos sentimos tan inseguros de que la fe pueda obrar.
El reino de Dios sufre violencia y hay que ser valiente para alcanzarlo. El reino de Dios es cosa de conquista y los más decididos se adueñan de él. Esa es la versión de la Biblia latinoamericana. Hay que conquistar la vida espiritual. Dios nos llama a esa lucha constante. Una lucha constante para crecer, para ir a más. Una lucha constante con los deseos, con las dudas, con los pensamientos que nos asedian y nos persiguen todo el tiempo. Muchos de ellos, esos pensamientos son carnales, son enemigos nuestros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos dejaremos influenciar por esos pensamientos y no andaremos conforme a la fe? ¿Permitiremos que Satanás tome ventaja? El Señor nos dice en Juan 16:33, yo he vencido al mundo, confiad. Y eso nos tiene que dar mucha esperanza. Esperanza también para renovar nuestra fe, crecer en fe y poder obrar conforme a la fe que el Señor nos ha dado en su palabra. En el nombre del Señor podemos vencer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta es una promesa de Dios que se encuentra en 1 de Juan 4:4. Y 1 de Juan 5:4 también dice que tenemos victoria. Tenemos la victoria por nuestra fe, por la fe. Así que tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos para dejarlo fácil y vivir una vida de fe. Hay grandes promesas de Dios, la presencia continua del Señor con sus hijos, su perdón, su amor que es para siempre, sus misericordias que son nuevas cada mañana, el hecho de que Él estará con nosotros para vencer, para que tengamos victoria en medio de las situaciones, la promesa de la prosperidad, donde Él va a tener cuidado de nosotros y nos va a dar mucho más de lo necesario también para tener que compartir con otros, para poder ayudar a otros. Y esta debería ser la motivación de toda prosperidad que anhelemos, ¿verdad? No simplemente anhelar la prosperidad, por ejemplo, para llenar nuestros bolsillos, sino para usarla para el reino de Dios y para poder ayudar y ser de bendición para otros. ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces? Si no funciona algo en nuestra vida, lo más fácil es culpar a Dios o a los demás o a nosotros mismos. Y es más fácil eso que admitir que estamos limitados en nuestra vida hacia Dios y volver nuestro corazón, buscarle, reconocer esa verdad delante del Señor y disponernos a que Él aumente nuestra fe y volver a intentarlo. A veces condenamos a Dios. El Señor le dijo a Job, ¿me condenarás a mí para que seas justificado tú? No podemos justificarnos culpando nunca a Dios, pues siempre la culpa, ¿verdad?, será nuestra en ese sentido. No sabremos, no habremos entendido, no hemos descubierto la forma. Romanos 3, versículo 3 y 4, nos habla de que la incredulidad de los hombres hace nula, era una pregunta que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿la incredulidad de ellos acaso hará nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos que admitir
que somos nosotros los que estamos equivocados y no Dios. Tenemos que admitir que no tenemos la fe viva que aquellos primeros cristianos tenían. En Proverbios 19:3 lo expresa claramente: la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Nosotros como creyentes no solemos culpar a Dios atacándolo directamente, sino que lo culpamos negando o dudando la realidad de sus promesas. ¿Serán para hoy? Seguro que sí. Si damos un paso de fe y fallamos, no es porque la palabra de Dios no sea verdadera. Cada vez que hay una discrepancia entre nuestra experiencia y la palabra de Dios, el problema es con nosotros, no con la palabra. En términos bíblicos, ¿qué es el éxito y qué es el fracaso? A los ojos de Dios, éxito es la persistencia en alcanzar una meta deseada, un propósito en Él, a pesar del tiempo que se requiera. El fracaso es darse por vencido antes de alcanzar la meta. La Biblia dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras 7 veces se levantará. Proverbios 24:16. Así que el problema no está tanto en caer, sino en levantarse de nuevo. Porque no dice que los justos nunca caigan, sino que los justos se vuelven a levantar cuando caen. Recuerda que Abraham fue contado como justo porque creyó, no porque nunca falló, sino porque creyó. Es fácil olvidar que cada hombre que Dios ha usado ha tenido su parte en los fracasos de su vida también. Los valientes, los decididos, siguieron adelante. Los valientes, los decididos, alcanzaron el reino de Dios y las promesas de Dios. La Escritura nos dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. No debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre, pensar el hombre, ridiculizar. No debemos temer lo que pueda hacer el hombre o lo que pueda hacer Satanás. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. El reino de los cielos sufrió violencia cuando Jesús habla con Juan el Bautista, que es donde se encuentra este texto, cuando Juan el Bautista va a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? Entonces Jesús le habla y le muestra algunas señales. Y este texto nos habla de la violencia que hay contra el reino. El reino que el Señor Jesús viene a establecer. Y el reino que vino a establecer era anunciar un reino nuevo, un reino diferente, un reino que podía librar al ser humano, que podía darle el bien de Dios, que podía ponerlo en paz con el Señor del cielo, nuevamente con su Creador, y le iba a dar una herencia tremenda. Ahora, ese reino que Jesús vino
a implantar en el mundo tenía que meterse dentro de otro reino. Y eso iba a generar violencia de parte de ese reino que iba a ser invadido, el reino de las tinieblas. Así que el reino de las tinieblas tiene violencia y Satanás tiene violencia. Y los violentos quieren conquistarlo por la fuerza. Ahora, nosotros estamos llamados a conquistar el reino por la fe, por la fuerza de la fe, por la fuerza de la fe. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Él nos ama y aunque caigamos, nos va a alentar para que nos levantemos. Él tiene amor inagotable y Él nos acepta y nos ama. No nos quita valor por nuestros fracasos, sino que nos alienta y nos anima para que podamos llegar a triunfar en Él, a tener victoria y que sus promesas sean cumplidas. Nunca debemos interpretar que la palabra de Dios vaya a fallar. Nunca debemos interpretar la palabra de Dios en base a nuestras circunstancias pasadas. La palabra de Dios tiene su propio peso y la verdad de la palabra no puede ser cambiada en base a experiencias vividas, sino que debemos creer audazmente en la palabra escrita, aferrarnos a las promesas que el Señor Dios nos ha dado, aferrarnos a ellas hasta que las veamos. Los que se aferraron a las promesas del Señor las vieron cumplidas, más tarde o más temprano. Eso dependió del propósito y de la soberanía de Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de creer la palabra que Él nos ha dado y de esperar que aquello prometido se haga realidad en base a la fe. Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te ama mucho, te valora mucho y solo quiere que te levantes y sigas en fe esperando lo que Él ha puesto en tu corazón. Hasta pronto.